Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarnos otra vez una semana, gracias a Dios, aunque bajo este yugo estatista. Pues bien, aquí estamos trayendo como siempre una propuesta auténticamente liberal, esa propuesta que no vas a escuchar en otros espacios y que desde luego te vas a encontrar con que somos el único canal de YouTube donde decimos la verdad y donde reafirmamos nuestro compromiso por tratar de presentarte a ti, guatemalteco, una propuesta de verdadera transición al capitalismo liberal. Así que qué gusto que nos acompañes y quédate con nosotros porque este video seguramente que te va a interesar mucho. Sobre todo si eres de aquellos que dicen, ¿por qué los fusionistas no están hoy en el poder? ¿Por qué los fusionistas no llegan al Congreso? Sorpresa, no nos dejan entrar. Como siempre es un gusto que me acompañe el secretario general del Partido Fusionista, Jorge Chapas. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, Gabriel, qué gusto nuevamente compartir contigo estos micrófonos e interactuar con nuestra fiel audiencia, siempre con el ánimo de enseñar, inspirar y comprometer. Desde luego les pedimos, estimados amigos, que nos apoyen viendo este video hasta el final, por supuesto, dejándonos sus comentarios en la cajita de los comentarios, dándonos like y compartiendo para que el algoritmo nos siga recomendando y que sigamos llegando a más personas. Jorge, a los fusionistas a veces se nos acusa, ¿no? Porque aquella gente que desconoce de los procesos y que desconoce del tema político, nos dice, bueno, ustedes son mucha crítica, ¿no? Los fusionistas critican mucho en redes sociales, pero ¿dónde están adentro del Congreso? ¿Por qué no llegan? Si de veras la gente se diera cuenta de lo difícil, Jorge, que es llegar a estar adentro del Congreso cuando uno quiere hacerlo bien, ¿no? Creo que no nos señalarían de que no estamos haciendo lo suficiente y creo que de eso va nuestro video el día de hoy, explicarte por qué no nos dejan entrar al Congreso de la República. Por enésima vez tendremos que explicarlo y lo seguiremos explicando, Gabriel, porque efectivamente se nos pregunta, se nos cuestiona, se nos reclama, ¿no? ¿Por qué no? Ya son partido político y ¿por qué no? Pues están en la competencia, digamos, de poder ganar elecciones e idealmente curules en el Congreso de la República. Pues bien, hoy nos lanzamos por esa razón con este título. Nos impiden entrar al Congreso. De hecho, es el título de mi columna de esta semana, que se puede encontrar de forma impresa en la edición del día miércoles de nuestro diario y en nuestros blogs, el de fusionista.gt y el de jorgechapas.org. Y pues bien, tenemos que recordar, Gabriel, que hay sopotoscientas condiciones que tenemos que cumplir para conformarnos como partido político, y para eso yo pues hago un breve análisis en mi columna, ¿no? Porque pues básicamente se nos pide cumplir con muchas condiciones y justamente hemos traído la ley electoral y de partidos políticos que justamente estás mostrando allí, una ley que nosotros hemos renombrado, ¿no? Como la ley electoral y contra los partidos políticos. El profesor Alberto Mansuetti, en este libro que tenemos acá, Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda?, les llama ley antipartidos políticos. Y pues bien, queremos pasar a recordar y citar algunos de los enormes obstáculos que nos impone esta ley estatista, esta ley que es mala, esta ley que es antidemocrática, porque pues el Estado se convierte en una especie de filtro, ¿no? Y lo que hace es preseleccionar a los competidores, impidiéndole a los ciudadanos, a los electores, que sean ellos quienes hagan esa preselección. Y entonces, bueno, para eso, esta ley que en realidad, digamos, al hacer un análisis muy pormenorizado, en realidad es una ley de partidos políticos y electoral, porque cuando uno revisa el articulado, más de 200 artículos, resulta que los artículos que corresponden a los partidos políticos son los primeros 150 artículos. Luego vienen los artículos en los que se define cómo se conforma el Tribunal Supremo Electoral y las diferentes etapas, pasos y proceso que sigue la organización de los comicios y las elecciones, la contabilidad de los votos y demás, ¿no? Pero bueno, la intención nuestra hoy es
identificar o citar algunos de esos enormes obstáculos que impone la ley electoral y contra los partidos políticos. Vamos a comenzar en el artículo número 18, ¿sí? El artículo número 18 en el primer párrafo define a los partidos políticos como instituciones de derecho público. Inmediatamente... Ahí empieza el mal, Jorge. Ahí empieza justamente el mal, porque en cuanto y en tanto los convierte en instituciones de derecho público, les da, o digamos, los ingresa en una esfera que es la esfera pública. En cuanto la naturaleza de los partidos políticos es el de ser instituciones privadas, por tanto deberían de estar sometidos a un régimen de derecho privado y debiesen de circunscribirse a contratos, digamos que en lo privado eventualmente podrían dirimirse los conflictos en los juzgados y en las cortes, pero no a través de una entidad como pues, actualmente es el Tribunal Supremo Electoral, que pues básicamente lo que hace a partir de ese artículo 18, empezando con el artículo donde habla de los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos, es prescribir pues una serie de condiciones. Más de 110 artículos hemos hecho nosotros el inventario de todos estos artículos que intentan pues básicamente filtrar quiénes participan y quiénes no participan, ¿no? Siguiendo en esa lógica, permítasenos citar, por ejemplo, algo fundamental, y es el artículo 21, el 21 bis, el 21 ter, el 21 quater y el 21 quinquies. O sea, 5 artículos que hablan del financiamiento o del manejo del financiamiento por parte de los partidos políticos. Nuestra postura es muy clara, ha sido muy categórica, muy contundente. Para nosotros solo debe existir el financiamiento privado de los partidos políticos, no debe existir financiamiento público. Los partidos políticos son al mercado político lo que las empresas son al mercado económico. En tanto y en cuanto los partidos deben competir por capturar, digamos, de alguna manera, el voto, donaciones y voluntariado, ¿no? Básicamente son las tres monedas de cambio que un partido político requiere del electorado: donaciones, el voto y voluntariado. Y pues básicamente lo que se hace en estos 5 artículos es prescribir una serie de requisitos, protocolos, proceso, normas, regulaciones. Incluso prohibiciones. Prohibiciones, de hecho sea de paso, en las que se hace prácticamente imposible el financiamiento privado de partidos políticos. Y nosotros lo decimos con conocimiento de causa porque nos ha tocado sentarnos a la mesa con buenos empresarios, grandes, medianos y pequeños, que eventualmente les encanta el proyecto fusionista, el proyecto de las 5 reformas, la gran devolución, la idea de derogar las leyes malas, pero en cuanto entienden que eso debe hacerse a través de un partido político desde el Congreso de la República, primero y fundamentalmente, entonces se retractan, ¿no? Porque dicen, bueno, yo quiero ayudar, pero no puedo, porque financiar un partido político hoy prácticamente es sinónimo de un problema legal muy serio con el que se encuentran los empresarios, ¿no? Ya hay algunos antecedentes, pues digamos que ya hay algunos empresarios que han intentado ayudar y bueno, pues creo que ahí está el caso de unos empresarios que financiaron parte de la fiscalización que se hizo cuando gana las elecciones Jimmy Morales. Y estos empresarios pues se les encuentra alguna falta a estas prohibiciones, normas y demás, y entonces son pues sometidos a la justicia. Ningún empresario quiere ser. En este sentido, Gabriel, yo pongo el ejemplo, solemos poner el ejemplo del Japón, ¿no? En el Japón los empresarios abiertamente y públicamente, a través de los medios de comunicación, pues dicen a qué partido apoyan y punto. No hay ninguna reserva, no hay
digamos, vergüenza, ¿verdad? Los empresarios no son acomplejados y dicen, sí, no hay problema, yo apoyo al Partido Social Liberal y lo apoyo con tanta plata, punto, se acabó. O sea, los empresarios no tienen miedo, no tienen la vergüenza de decir, sí, yo apoyo al Partido Comunista, sí, yo apoyo al Partido Capitalista. Debería ser algo normal. En Guatemala pareciera un tema tabú, Jorge. Es un tema tabú. Justamente los empresarios o, digamos, alguien, digamos, con una ideología de signo comunista, socialista, también eventualmente se reserva, ¿no? Porque también teme ser capturado por la policía de los partidos políticos, que es, pues, en este caso hay una dependencia al interno del Tribunal Supremo Electoral que se encarga de verificar que estas normas sean cumplidas, ¿no? Y digamos, echa la ley, echa la trampa, Jorge, porque bajo la lógica estatista lo que se busca de alguna manera es igualar lo más posible a todas las organizaciones políticas. No vaya a ser que haya un empresario que quiera financiar a un partido y entonces ya corran en desventaja el resto, ¿no? Bueno, en la democracia liberal y representativa, el partido que haga el mejor ofrecimiento y que cuente con un caudal atractivo de gente que esté dispuesto a apoyar ese proyecto político, pues va a ser mucho más financiado que el resto, pero es porque ha sido eficiente a la hora de presentar un proyecto que sepa de alguna manera presentar una propuesta atractiva y que la gente lo apoye, como es en nuestro caso, Jorge. Si de verdad los buenos empresarios se dan una pasada por nuestro sitio web, se va a encontrar con una propuesta que les beneficia enormemente. Y seguramente, si no tuviésemos estos impedimentos, habría decenas de buenos empresarios que nos apoyarían y correríamos, claro, con una mayor ventaja que un partido que ofrece estatismo, socialismo y castigar a la iniciativa privada. Correcto, Gabriel, lo has dicho muy bien. Echa la ley, echa la trampa. Bajo ese título también escribí un artículo hace algún tiempo y bueno, invitamos por ahí a leer. Y sí, digamos, podemos seguir repasando. El artículo 51 de la ley electoral y contra los partidos políticos es un artículo importante porque prescribe la cantidad de afiliados que debería tener un partido político. Y de ahí es que sale el famoso numerito de las 26,000 firmas y fracción. Es uno de los grandes obstáculos. Nosotros contamos la experiencia, nosotros intentamos legalizar el Partido Fusionista en el año 2020-21. Iniciamos con la creación del grupo promotor. Nos costó muchísimo constituir ese grupo promotor porque estaba constituido por más o menos 610 personas, más o menos. Las 610 personas fueron personas que conscientemente firmaron, ¿verdad?, un acta simple. Y pues bien, ese fue un trabajo bastante arduo porque nos tocó que hablar con la gente, sentarnos con ellos, invitarles a un café. O sea, no fue nada sencillo, ¿no? Requiere de inversión. Aquí prácticamente el asunto es que es muy caro. Claro, nosotros lo hicimos de la manera correcta y honesta. La mayoría de plataformas electoreras que finalmente son constituidos como partidos políticos, lo que hacen es comprar a esta gente, sí, comprar esas 600 fracción de firmas, ¿verdad? Luego el Tribunal Supremo Electoral exige presentar un acta, ya en papel notarial, y pide que esa acta la firme el 50% más uno de esas primeras 600 sí, y fracción de firmas. Ese es un proceso que lleva también su tiempo. Si lo haces, digamos, de manera correcta, toca que ir a buscar a la gente, porque la gente... Y firmen otra vez, por favor. Y firmen otra vez, por favor. Por supuesto, en cada firma la gente te pregunta, pero no tengo ninguna vinculación legal, pero ¿qué riesgos corro? Por supuesto, porque la gente está también de alguna manera atemorizada con el asunto de la corrupción y siente que al firmar un documento de estos, pues le cae el Ministerio Público, ¿verdad? Que es lo que suele suceder. Entonces, esta es otra de esas normas, condiciones y obstáculos que imponen pues una restricción enorme para fundar un partido político. En nuestro caso declinamos, ¿verdad? Cuando se nos da
la categoría de comité para la constitución de partido político, la ley le da al comité un lapso de 2 años máximo para poder reunir alrededor de 26,000 firmas, que finalmente no son 26,000. Uno tiene que buscar alrededor de 30,000. Porque el tribunal hace una depuración y hace una para depuración, prever. Exactamente, entonces tienes que ingresar más o menos unas 30,000 firmas porque fácilmente el 10% se depura y entonces pues el restante debe ser mayor a este numerito del 2% del padrón electoral, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta es una norma que desde nuestro punto de vista debe ser abrogada, derogada. No deben existir mínimos ni máximos de afiliados. Los partidos políticos deben tener un nombre, deben tener un emblema, deben tener un programa político, un proyecto político, unos estatutos. Una ideología clara, Jorge. Una ideología ya vamos allá. clara, ya vamos a llegar a esta parte. Y pues bien, si ese partido político se quiere presentar con 100 afiliados o con 90,000 afiliados, pues bien, que se presente. Claro, ¿cuál es rápidamente la crítica que se lanza a una postura como esta? Y es la proliferación de partidos. Va a haber muchos partidos. Van a haber muchos partidos y entonces bueno, el problema no es la cantidad de partidos, sino es la naturaleza, la calidad de partidos. Hoy por hoy lo que hay son todos partidos o plataformas electorales igualitas. Algunas de izquierda dura, otras de izquierda blanda, algunas de centro izquierda, algunos otros de centro derecha y ya. Esto lo que evita es que emerjan partidos políticos serios con un potencial o potencialmente desafiantes al sistema, que es el caso del Partido Fusionista, ¿verdad? Porque, pues claro, cumplir con todos estos requisitos se hace enormemente caro y necesitas una cantidad importante de recursos económicos para poder ir solventando cada una de estas barreras y obstáculos, ¿no? Sí, total, y digamos la gente consultará o hará la crítica, ¿no? Pero entonces, ¿cómo han llegado los otros partidos políticos al poder? Bueno, da la casualidad que muchos de ellos ya existían antes de algunas reformas en el año 2019 a esta ley perversa, y muchos otros, pues bien, si hiciéramos de verdad un análisis profundo y una revisión de cuántos cumplen de manera limpia y transparente esta ley, muy pocos, Jorge. La verdad, la mayoría de partidos están totalmente chuecos, vamos a decir de alguna manera. La gente hoy acusa a Movimiento Semilla, pero la verdad es que si se revisara las bases de la UNE, de Valor, de Vamos, pues se encontrará con los mismos problemas, gente muerta, afiliados que no existen, y bueno, esto es a lo que orilla esta perversa ley. Y en el mejor de los casos, gente zombie, ¿no? Gente que es manipulada, que vive probablemente y que ha vendido por alguna vinculación con algún programa social, pues ha vendido su nombre y su firma para aparecer allí. De pronto al final ni llega a votar porque entiende, ¿verdad? Que nada de eso va a resolver sus problemas cotidianos y bueno. En el artículo 65 define cómo deben ser los estatutos del partido político. Bueno, es que son cosas que son internas de un partido político. No debiesen de imponerse, digamos, este tipo de normas. En el inciso número J dice la admisión del pluralismo jurídico, ideológico y político en el sistema de partidos políticos. Bueno, ¿por qué de alguna manera se prescribe el pluralismo ideológico? Porque en realidad lo que debiese de existir es pureza ideológica, pero no hay pureza ideológica. Es más, parece que hoy por hoy es aceptado en la gran mayoría de movimientos y plataformas políticas el hecho de que haya pluralismo ideológico, ¿no? Aquí se acepta de todo. Cuando, bueno, ¿por qué? Por lo menos Fusionista no. Fusionista es un proyecto político con pureza ideológica y nuestra pureza radica en nuestra defensa de la doctrina política del liberalismo clásico, sí, es decir, del liberalismo económico y del conservadurismo moral, político y cultural.
¿verdad? Eso es liberalismo clásico. Tenemos principios, gobierno limitado, mercados libres y un restricto respeto a la propiedad privada. Y pues bien, quien no tope esos tres principios, no abrace esa doctrina, sencillamente no puede entrar en este proyecto político, porque aquí hay pureza ideológica y aquí lo que defendemos son principios. Si me permite seguir avanzando, porque claro, son más de 110 artículos, lo que vamos a hacer o estamos haciendo es una revisión muy rápida. El artículo número 94 bis. Este artículo prohíbe hacer lo que estamos haciendo hoy, ahora mismo, que es la propaganda ilegal de personas individuales. O sea, no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social, puntos suspensivos. Claro, Jorge Chapas, Gabriel Ortega, aquí estamos, cualquiera podrá decir o señalar que esta es propaganda ilegal de personas individuales y simple y sencillamente con ese argumento darnos de baja en una potencial candidatura. Artículo que debe derogarse de inmediato, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Por qué, Gabriel? Porque, mira, la sabiduría convencional en política se dice que el político siempre está en campaña. Y así es. Nosotros los políticos siempre estamos en campaña. Claro, eventualmente evitamos hablar de política en ciertos círculos, pero si te lanzan una pregunta, sabiendo que tú eres un político que está presente en las redes, generalmente opinando, haciendo propuesta, por supuesto que vas a responder. Nosotros los políticos estamos siempre en campaña, esa es una realidad. Y pues bien, lamentablemente, por campaña también se entiende mal. La gente entiende campaña estar haciendo promesas incumplibles, por ejemplo, pero eso no necesariamente es campaña electoral, ¿verdad? En todo caso, el político está mintiendo, pero bueno, en todo caso, este artículo pues impone una condición, una restricción y una prohibición que debiese de ser derogada y abrogada inmediatamente. Y por último, el requisito de la propaganda electoral y garantías de su ejercicio, artículo 219, ¿no? Pues básicamente define como propaganda la campaña electoral, que es básicamente un periodo de tiempo de 90 días o 3 meses anteriores a los comicios o a las elecciones. Es solamente en ese periodo de tiempo que se puede hacer propaganda electoral. Luego la ley, que no es muy clara, evidentemente porque las leyes malas no son claras, define por allí el término proselitismo. En teoría, proselitismo se puede hacer durante todo el tiempo, ¿no? Siempre que no se llame al voto, digamos. Siempre que no se llame al voto y siempre que no se haga campaña por un personaje en específico. Pero bueno, es inevitable, ¿no? Eso es inevitable. En teoría, el Tribunal Supremo Electoral permite hacer difusión de los principios, de la doctrina, pero la verdad, Gabriel, es que eso es muy difícil hacerlo hoy sin un rostro, sin una cara y sin un nombre. Y por eso mismo muchos políticos, o más bien muchos politiqueros y algunos pocos políticos profesionales, pues lo que estamos haciendo es dando la cara y el nombre en las redes sociales diariamente. Y eso puede ser también acusado como campaña anticipada. Y nos dicen, están haciendo un crimen porque de eso es campaña anticipada. Bueno, es crimen porque hay una ley perversa que lo tipifica como crimen, sí. Exactamente. Pero estamos haciendo lo que debemos hacer, Jorge, hablar de política con la gente. Hablar de política siempre y estar, por ejemplo, ahora con nuestra campaña de gobierno a la sombra, estar haciendo juicio, contrapropuesta, evaluando las políticas públicas del oficialismo y de la pseudo-oposición y bueno, no aparecer solamente durante esos 3 meses de campaña electoral y luego desaparecer, que es lo que hacen alrededor de 70,000 candidatos, que son los que participan para las elecciones generales, ¿verdad? Es gente que aparece 3 meses antes de la campaña y después del día de la votación sencillamente desaparece de los medios, del mapa, la gente se olvida de ellos por completo y bueno, pues eso no es lo que hacen políticos profesionales. Los políticos profesionales
O, digamos, si usted quiere hacer la analogía, el médico profesional no es médico solamente mientras atiende una cita o hace una operación. Es médico adentro y fuera de su consultorio, y si eventualmente, no sé, está en una fiesta o está en un servicio religioso y surge una emergencia, él sigue siendo médico. Pues bien, es lo que hacemos los políticos profesionales. Pasan las elecciones y nos seguimos dedicando a la política. Lamentablemente, en nuestro caso, no podemos hacerlo a tiempo completo, Gabriel, porque los recursos son muy limitados. No obstante, y gracias a Dios, una felicitación pública a las algunas decenas de donantes que tenemos en el proyecto fusionista. De verdad, muchísimas gracias, porque son ustedes los que nos dan el oxígeno para seguir adelante con este proyecto de país. Desde luego, y a esa buena cantidad de guatemaltecos valientes, no solo los felicitamos, sino que los instamos a seguir contribuyendo con el país, con este proyecto de país que es fusionista, e invitamos a quienes aún no lo hacen, a quienes aún están creyendo que política solo se hace 3 meses antes de la elección. Jorge, después nos estamos quejando de que es que llegamos demasiado tarde, es que no preveímos que iba a llegar un gobierno de izquierda, no nos pusimos las pilas. Claro, porque te basas en esta ley perversa que te dice que de política solo hablan los 3 meses antes de elecciones, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, Jorge, a hacer política profesional, a hablar de estos temas, y creo que desde este espacio, la gente que ya asiduamente nos escucha sabe y reconoce que pues aquí estamos los fusionistas dando la batalla, aun y cuando eventualmente, derivado a estas inmensas leyes perversas, en algún punto bien podrían ser nuestra principal afrenta, son nuestra principal afrenta para poder llegar, y el día que querramos lanzarnos seguramente no faltará aquel que se agarre de una de estos artículos que, por cierto, se deben derogar para impedirnos entrar, ¿no? Y la gente espera que desde el Congreso hoy salga una solución. Se habla de que no se avanza en las reformas a la ley electoral. Bueno, afortunadamente, digo yo, porque esas reformas que hoy se discuten no van en aras de derogar estos artículos, al contrario, vienen a reforzarlos aún más. Se habla de la pluralidad de ideología dentro de las organizaciones políticas. Hoy se va a hablar también de incluir o de tener en el radar que los partidos deban de cumplir con cierta organización y para poder cuotas de género para poder constituirse como partido. Así es. Cabe recordar que nosotros participamos de la CAME en el año 2019 y emitimos un comunicado. Allí pues damos pormenorizadamente la justificación del por qué debemos derogar la ley antipartidos políticos, dejar en pie ciertamente la ley electoral. La ley electoral se le deben hacer algunas reformas, especialmente en materia de propaganda y los tiempos que prohíbe o prescribe la ley electoral actualmente. Hay que considerar también que después de la ley como tal vienen 1, 2, 3, 4 reglamentos, Gabriel. El reglamento de la ley electoral, el reglamento del voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización y el reglamento de medios de comunicación. O sea, de verdad, Gabriel, son, no sé, más de 1000 artículos probablemente, ¿no? Sí. En los cuales, por eso decíamos, de verdad, son cientos de obstáculos, impedimentos, prohibiciones, restricciones, ausencia de libertades políticas, y eso no es una democracia representativa y liberal. En realidad, por eso nosotros afirmamos que vivimos bajo una democracia antiliberal, donde la primera acción antidemocrática es prescribir e impedir que emerjan partidos con un potencial de desafiar el sistema, ¿no? Y claro, nosotros somos justamente ese proyecto político, el único proyecto político que intenta desafiar el sistema estatista, y esta ley lo que hace es evitarnos poder entrar al Congreso de la República. Así que, Gabriel, yo creo que lo que resta es, quizás terminar con el subtítulo de mi artículo. Tu apoyo es imprescindible, ¿no? Desde luego, y
invitamos a la gente a que esté muy pendiente del canal de Fusionista, porque la próxima semana venimos a hacer un llamado con respecto a ese apoyo que esperamos recibir de miles de guatemaltecos para poder cambiar esta situación. Jorge, vamos a continuar haciendo política profesional a pesar de que no nos dejen entrar, a que nos impidan el ingreso al Congreso, y desde luego invitamos a la gente a que nos apoye a llegar a más personas dándole like, compartiendo, comentando y desde luego siguiéndonos y apoyándonos, preafiliándose al Partido Fusionista. Jorge, la próxima semana pendientes del canal porque traemos un video haciendo precisamente un llamado a tu apoyo, estimado guatemalteco. Mientras tanto, Jorge, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausas, con Dios y con la verdad por delante.